Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, proyectando un cálido resplandor naranja sobre nuestro tranquilo vecindario. Yo estaba en la cocina preparando la cena mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo Eric acababa de regresar de la universidad para el fin de semana. Había una energía tranquila y reconfortante en la casa, la clase de paz que viene con la familiaridad. Eric había crecido tan rápido que parecía que fue ayer. Era un niño que me seguía por la casa y me hacía un sinfín de preguntas sobre la vida. Ahora, a los 21 años, ya no era el niño que recordaba, sino un joven fuerte, seguro de sí mismo y a veces inconscientemente distante. La dinámica entre nosotros había cambiado a medida que él maduraba, y era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. La cena estaba lista y lo llamé desde la sala. Mientras nos sentábamos a la mesa, noté su mirada, diferente e intensa, de una manera que me hizo reflexionar. Al principio lo ignoré, pensando que fue mi imaginación. Hablamos de sus clases, de sus amigos y de cuánto extrañaba su casa, pero su forma de hablar, la forma en que sus ojos se posaron en los míos más de lo habitual, me hizo sentir algo que no podía expresar con palabras. Después de cenar, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer siempre antes de que se fuera a la universidad. La sala se sentía más acogedora de lo habitual. La tenue iluminación y los suaves cojines la convertían en el escenario perfecto para una noche tranquila en casa. No recordaba la última vez que pasamos una noche tan tranquila juntos. Mientras la película sonaba, me encontré mirándolo más de lo debido, notando cómo había madurado. Ya no era el niño que había criado, sino un hombre. Y entonces, justo cuando empezaba a sentir una extraña inquietud por los pensamientos que cruzaban por mi mente, se acercó a mí en el sofá. Al principio pensé que era inocente, pero entonces su mano rozó la mía. Una chispa me atravesó, algo eléctrico, algo que sabía que no debería sentir. Aparté la mano rápidamente, sobresaltada por la intensidad del momento. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con voz suave, casi preocupada. Lo miré. Mi corazón latía aceleradamente, sin saber qué decir. Nada, cariño, solo cansada, eso era todo. Respondí intentando desestimar el sentimiento y esperando que no notara la tensión entre nosotros, pero sabía que algo había cambiado en ese momento, algo que no podíamos ignorar. La línea entre madre e hijo se había desdibujado y, aunque ninguno de los dos la había cruzado, el aire estaba denso con pensamientos no expresados. Nos sentamos allí en silencio. La película sonaba de fondo, pero ninguno de los dos prestaba atención. Me levanté y le dije que tenía que acostarme temprano, pero al alejarme no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, mi mente corría. Sabía que podía dejar que este sentimiento creciera. Tenía que mantener la distancia por el bien de ambos, pero en el fondo no estaba segura de cómo me desperté a la mañana siguiente sintiéndome inquieta. Los eventos de la noche anterior se repetían una y otra vez en mi mente. Intenté deshacerme de esa sensación, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Yo era su madre, nada más, nada menos. Lo amaba profundamente, pero no de una manera que pudiera malinterpretarse. Estaba siendo irracional. Me dije a mí misma que Eric ya estaba levantado cuando bajé, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Me saludó con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Tal vez realmente no había sido nada, solo un momento extraño que solo yo noté. Decidí apartarlo de mi mente, al menos por ahora. Buenos días, dije forzando una sonrisa e intentando sonar lo más normal posible. Buenos días, mamá, respondió con su voz tranquila y relajada. Estaba pensando en ir de excursión más tarde. ¿Quieres acompañarme a una excursión? Logramos hacía mucho que no hacíamos algo así juntos.
Dudé un momento. No estaba segura de si debía pasar más tiempo a solas con él, después de cómo me había sentido la noche anterior. Pero luego me recordé que solo eran madre e hijo, pasando tiempo juntos. No había nada malo en eso. Claro, dije que sonaba bien. Más tarde, esa misma tarde, fuimos en coche a un sendero cercano, un lugar al que habíamos ido muchas veces cuando era pequeño. El aire era fresco, el cielo de un azul brillante, y por un momento todo pareció normal. Caminamos uno al lado del otro, hablando de nada en particular, de viejos recuerdos, de sus planes para el futuro, de la charla informal de siempre. Me encontré riendo, sintiéndome más a gusto con él, pensando que tal vez había exagerado la noche anterior, pero a medida que caminábamos por el sendero, había momentos en los que nuestra conversación se detenía, dejando un silencio prolongado que se sentía más pesado de lo que debería. En un momento, al llegar a un claro, hermosa vista del valle de abajo, Eric dejó de caminar y se giró hacia mí. Siempre has estado ahí para mí, mamá, dijo con voz suave pero seria. No sé qué haría sin ti. Había algo en su forma de decirlo que me tomó por sorpresa, una vulnerabilidad en su tono que me dolió el corazón. Sonreí intentando alegrar el ambiente. Bueno, no tendrás que preocuparte por eso pronto, bromeé. No voy a ningún lado. No se rió. En cambio, dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los míos. No, lo digo en serio. Continuó. Siempre has sido más que solo mi mamá. Has sido todo. Me quedé paralizada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cargadas de significado que no estaba lista para afrontar. Busqué en su rostro alguna señal de que solo estaba siendo sentimental, de que este era solo un momento inocente de afecto, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo, igual que... Noche antes de Eric dije mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Sabes cuánto te amo, claro, por supuesto?», respondió acercándose aún más. «Yo también te amo más que tú». Me di cuenta de que mi pulso se aceleró. Así no era como se suponía que una madre y un hijo debían hablar, mirarse. Mi mente me gritaba que retrocediera para poner algo de distancia entre nosotros, pero mi cuerpo se sentía congelado en el lugar. «Creo que deberíamos regresar», dije con voz temblorosa. «Se está haciendo tarde», pero antes de que pudiera darme la vuelta, él extendió la mano y suavemente tomó mi mano. El toque era bastante inocente, pero la forma en que la sujetó, la forma en que su pulgar rozó lentamente mi piel, hizo que mi estómago se revolviera de una manera que no podía ignorar a mamá, dijo en voz baja. Su voz estaba llena de algo que no podía nombrar. No sé cómo decir esto, pero he estado sintiendo algo, algo que no debería, y creo que tú también lo sentiste. El pánico me invadió. Retiré mi mano dando un paso atrás, corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Eric, detente», dije con voz temblorosa. «No querrás decir que estás confundido». Me miró. Su expresión era una mezcla de confusión y dolor. «No estoy confundido, mamá. Sé cómo me siento», Number dije, negando con la cabeza. «Esto no está bien. Eres mi hijo. No podemos». Ni siquiera pude terminar la frase. Las palabras se sentían demasiado peligrosas, demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Eric respiró hondo. Su rostro se nubló de emoción. «Lo sé. Sé que no está bien, pero no puedo evitar lo que siento, y no creo que tú puedas». Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras luchaba por mantener la compostura. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Tenía que detener esto antes de que fuera más lejos, antes de que cruzáramos una línea que nunca podríamos descruzar. «Soy tu madre», dije con voz entrecortada, «y te amo, pero no así. No podemos, no podemos». Las palabras se quedaron atrapadas. Entre nosotros, una densa y sofocante tensión. Podía ver el dolor en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían hasta los pies.
Asintió lentamente, mirando al suelo como avergonzado. Lo siento. Él susurró. No quise hacerlo, no quería incomodarte. Tragué saliva con dificultad, intentando reprimir la abrumadora mezcla de emociones que se arremolinaban en mi interior. Está bien, dije en voz baja, aunque no estaba segura de si realmente era así. Vámonos a casa. El camino a casa fue sofocantemente silencioso. Eric no dijo ni una palabra, y yo tampoco. El peso de lo que se había dicho en el camino se cernía sobre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba se sintiera agonizantemente largo. Mantuve la vista fija en el camino. Mi mente corría mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. No podía creer las palabras que habían salido de su boca, los sentimientos que había confesado. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación hubiera sido... Me puse patas arriba cuando finalmente llegamos a la entrada. Eric murmuró algo sobre ir a su habitación. No lo detuve mientras desaparecía. Subí las escaleras y me desplomé en el sofá. Mi cuerpo temblaba con las emociones que había estado conteniendo desde ese momento. En el camino no sabía cómo darle sentido a nada. Él era mi hijo, mi bebé, pero ya no era un niño y no estaba segura de cómo manejar cómo habían cambiado las cosas entre nosotros. Los límites entre madre e hijo siempre habían sido claros, pero ahora se sentían borrosos, confusos, como una línea que ambos, sin saberlo, habíamos caminado de puntillas sin darnos cuenta. Pero tenía que arreglar las cosas. Tenía que solucionar esto antes de que se descontrolara aún más. Esa noche me quedé despierta en la cama durante horas, con la mente llena de pensamientos que no quería tener. Seguía repitiendo las palabras de Eric en mi cabeza. La forma en que me había mirado, la sensación de su mano en la mía, estaba mal. Sabía que estaba mal, pero cuanto más intentaba alejarlo, más persistía como una sombra oscura que no podía quitarme. Finalmente, justo antes del amanecer, tomé una decisión. No podía dejar que esto continuara. Tenía que afrontarlo de frente, sin importar lo doloroso o incómodo que fuera. A la mañana siguiente, esperé a que Eric bajara. Podía ver la tensión en su rostro, la forma en que evitaba mirarme, y sabía que se sentía tan confundido e inquieto como yo. Respiré hondo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y pronuncié las palabras que había estado temiendo. Eric, tenemos que hablar. Me miró. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. Sé que dijo en voz baja, «Lo siento, mamá, no debería haber dicho lo que dije». Negué con la cabeza. No se trata de sentirlo, se trata de entender qué está pasando entre nosotros y asegurarnos de detenerlo antes de que empeore. Asintió con la cabeza, abatido. «No quiero hacerte daño, solo no sé qué me pasa, no te pasa nada», dijo extendiendo suavemente la mano para ponerla en su hombro. «Pero necesitamos establecer límites. Eres mi hijo y te amo más que a nada, pero esto no puede pasar». Él asintió de nuevo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entendí por un momento que nos quedamos allí parados. El peso de nuestros sentimientos no expresados pendía entre nosotros. Luego, lentamente, extendió la mano y me abrazó. Fue un simple gesto inocente, pero en ese momento lo sentí como un salvavidas, una forma de aferrarnos al amor que seguía ahí, incluso cuando reconocimos los límites que debíamos mantener. Mientras lo abrazaba, le susurré suavemente al oído. «Saldremos de esto, Eric, te lo prometo». Y mientras me devolvía el abrazo, supe que, sin importar lo complicadas que se hubieran vuelto las cosas, haría todo lo posible por cumplir esa promesa.